Muy buenos días a todos, bienvenidos a nuestro webinar sobre compliance en el Triángulo Norte y normas de importancia y vigencia en los 3 países de Centroamérica y un abordaje de otros temas complementarios en materia de cumplimiento que hemos reconocido como importantes traer a consideración de todos ustedes. Agradecerles el espacio en la agenda que han hecho para atender este webinar y darles la más cordial bienvenida al mismo con el ánimo de compartir con ustedes y darles un bosquejo general de las regulaciones legales, normativas y también de lo que es todo el tema de cumplimiento desde una perspectiva global y entenderlo como la política general que se prevé a nivel mundial. Así que mucho gusto, bienvenidos. En esta ocasión vamos a estar conversando con ustedes, los licenciados Paola Galich, Lorena Monterrosa, Carlos Roberto Ortega Aycinena y Ileana Lainez. Y sin más, pues quisiéramos empezar este webinar con una breve introducción sobre la experiencia en esta materia que en caso particular de Guatemala tendría yo. La siguiente diapositiva, por favor. Yo tengo experiencia en materia de cumplimiento desde el año en que Guatemala salió de la lista negra. Recordarán ustedes que esto fue en el año 2001, cuando el decreto 67 de 2001 se aprobó por el Congreso de la República y con eso Guatemala logró salir de lo que en aquel momento se denominaba la lista negra, que no es ahora más que los países no cooperantes. En aquella ocasión yo trabajaba en la sucursal bancaria de Citibank en Guatemala y estuve a cargo y apoyando todo el proceso de implementación del manual de todas las políticas y procesos de cumplimiento en esa sucursal. Con los años tuve la oportunidad de trabajar en la Superintendencia de Bancos y ahí terminé mi carrera siendo directora de la IVE, la Intendencia de Verificación Especial, que es nuestra unidad de inteligencia financiera en Guatemala y que tiene un carácter administrativo. Entonces, ahí pude conocer, digamos, el sector o lado público administrativo de los regímenes que vamos a abordar hoy. Y en esa línea quisiera iniciar con una pregunta. ¿Qué es cumplimiento? ¿Qué deberíamos entender por compliance? Y la realidad es que si bien el germen de toda esta materia fueron las operaciones supervisadas, bancarias y financieras, el régimen ha venido creciendo en términos de abordar muchas más operaciones, transacciones y servicios que los originalmente previstos. Y entonces, ¿qué deberíamos entender por compliance? Pues deberíamos entender cumplimiento, un régimen y un sistema completo que abarca instituciones, personas, programas y planes que tenemos que poner en vigor dentro de nuestras entidades, sea por requerimiento de ley o sea por una cuestión de buena práctica para evitar, primero, en principio, ser utilizados para lavar dinero, financiar el terrorismo o financiar la proliferación de armas de destrucción masiva. Pero, digamos, es muy importante poner en este momento en la mesa la realidad que viene dada por un comercio mundial global. Es decir, puede haber negocios que se pierdan, aunque no nos mande la ley tener el régimen, podemos perder negocios, podemos perder operaciones, transacciones, si no tenemos un régimen de cumplimiento en orden. Y en esa línea, el cumplimiento entonces cada vez va tomando una preponderancia más allá de lo requerido legalmente y va alcanzando e imponiendo necesidades de reglamentación y requisitos y estructuras de cumplimiento. La siguiente diapositiva, por favor. En el caso de Guatemala, adelantaba yo que tenemos 2 regímenes ya legalmente establecidos
y que además tenemos algunas otras, como vamos a ver a lo largo de este webinar, algunas otras operaciones que tienen que estar teniendo o poniendo atención en términos de con quién hacen negocios. Y les pediría por favor la siguiente diapositiva. Entrando ya en materia, pues el delito de lavado de dinero en sí mismo, tal como está previsto, es un delito en el que la atención debemos centrarla en el origen de los fondos. Es decir, no nos impone una buena respuesta en términos de lavado de dinero, no es voy a usar este dinero para. Una buena respuesta en términos de prevención del lavado de dinero es este dinero proviene de. Y esa respuesta correcta de este dinero proviene de, es que estamos buscando el origen de esos fondos, el origen que dio esa posibilidad de tener esos activos, y más que eso tenemos además que conocer que ese origen es lícito y además que tiene una relación lógica con lo que yo hago. Digamos, si mi operación es una operación legítima donde se maneja mucho efectivo, pues entonces no habrá problema con que me paguen en efectivo, aunque por supuesto estamos en un mundo donde realizar operaciones bancarias y transferencias y demás es lo mejor y lo más común. Pero digamos, lo más importante es que tenga una relación lógica y una base legal y económica que haga sentido. Entonces, en temas de lavado debemos de verificar que la persona con la que estamos contratando sea una persona que de verdad se dedique a ese negocio, que indica que lo hace, que efectivamente exista su operación, y además que podamos verificar que las relaciones que esa persona tiene también son con otras entidades legítimas y que hagan sentido con sus operaciones y sus gestiones. Entonces, que si los pagos son en dólares, pues la verdad es que el origen tendría que ser una negociación en la que a mí me paguen con dólares. De lo contrario, debería uno poner un poco más de atención. Otra cuestión que debe verse muy claramente es con quién estoy contratando, es decir, el testaferrato o la interposición de personas en el caso del delito de lavado de dinero es otra forma que se ha encontrado y que se ha vuelto además muy común para lavar dinero. Entonces, tenemos que estar seguros que la contraparte con la que estamos tratando es efectivamente quien dice ser y está en esos negocios. Por el otro lado, en el tema del financiamiento del terrorismo y el complementario que se ve venir para el caso de Guatemala va a quedar sujeto a estos mismos regímenes, que es el tema de la proliferación de armas de destrucción masiva, lo que estamos ahí sí viendo es el destino. Y entonces la pregunta ahí es, ¿para qué va a usar el dinero? Y en esos regímenes probablemente los temas de ONGs, de fundaciones y de servicios de beneficencia y demás tienen una relevancia especial porque al final pueden encajar en los dos lados de la moneda. ¿Por qué? Porque reciben la plata y luego la utilizan efectivamente para una causa benéfica, pero puede también esa misma causa benéfica, digamos, de un quetzal, usarse una parte para la comunidad, para apoyar a los niños o lo que fuera que sea el desarrollo de esa actividad benéfica, pero otra parte de ese quetzal ser utilizada para financiar ya sea actividades terroristas o actividades que lleven a la producción y proliferación de armas de destrucción masiva. Paro un minuto en una idea fundamental. Vamos a ver que en los regímenes de Honduras y El Salvador los delitos predicados o precedentes hay una lista. En el caso de Guatemala, quiero resaltar que todos y cualquier delito son precedentes o son predicados para ser perseguidos por lavado de dinero, y en ese sentido, entonces, cualquier delito, por muy personal que sea, pudiera, si se logra concretar o construir la teoría de que eso generó los temas o el origen de esos fondos, pues pudiera también ser perseguido por lavado. Comentar también que la prisión por delito de lavado de dinero u otros activos
y la de financiamiento del terrorismo son penas inconmutables y que las multas también son bastante altas. Estoy hablando de alrededor de $625,000, más o menos por ahí en el régimen más alto, digamos. Y entonces, retomando el tema de que cualquier delito en Guatemala es precedente de lavado, pues quisiera terminar con el último punto de esta filmina diciendo que el delito de lavado de dinero es autónomo también en Guatemala. ¿Y eso qué quiere decir? Que puede haber una cadena y pudimos cualquiera de nosotros ser sorprendidos en nuestra buena fe y sin querer quedar ligados a esa red de lavado. Y cuando digo que el delito es autónomo, quiere decir que pudieran perseguir a la persona que fuera solamente por lavado y no hay una defensa legal válida de decir, no, es que primero condéneme por la estafa y luego condéneme por lavado, o primero condene al que me engañó por lo que fuera y después persígame a mí. ¿Por qué? Porque el delito es autónomo, con lo cual queremos llamar su atención sobre el tema de la importancia de tener estos cuidados y de implementar las medidas que vamos a abordar para el caso de Guatemala brevemente. Siguiente filmina, por favor. En Guatemala, básicamente, el régimen requiere el establecimiento para el caso de personas obligadas, la designación de un oficial de cumplimiento. Este oficial de cumplimiento, esto lo vamos a ver también desarrollado un poco más adelante, es de nivel gerencial, es decir, no puede tener una categoría o una situación dentro del organigrama de la compañía o de la corporación que no tenga una relevancia, cuando menos a nivel gerencial. Otra idea fundamental de esto es que ese oficial de cumplimiento debe ser el encargado de detectar las operaciones y transacciones sospechosas en cualquiera de los ámbitos, lavado, financiamiento del terrorismo o de armas de destrucción masiva. Y en ese sentido, entonces, ese oficial de cumplimiento además debe tener una independencia y un resguardo para evitar que el hecho de que él cumpla o él o ella cumpla con su función mandada por ley pueda ponerlo en riesgo. Una parte clave de este asunto es el oficial de cumplimiento no es un testigo clave dentro del proceso. Es más, el oficial de cumplimiento es el encargado de presentar los reportes de transacción sospechosa que se presentan ante la IBE y que esa persona debe fundamentar suficientemente. Pero dentro del proceso penal que inicia luego la Fiscalía, el oficial de cumplimiento no debe ni puede, por la propia estructura del régimen de prevención, no debe ser llamado como testigo. Es decir, él provee toda la información, el sistema completa la información y luego pues eso se presenta como denuncia y la Fiscalía continúa. ¿Por qué? Porque el oficial de cumplimiento tiene una posición muy delicada y debe tener una independencia de realizar su labor sin necesidad de pedir autorización a nadie, prácticamente sí rinde cuentas ante su consejo y ante el órgano directivo superior, pero se debe buscar esa calidad, capacidad e idoneidad para que pueda realizar su tarea sin mayor problema. En términos del oficial de cumplimiento, entre otras de sus funciones, además de esta que les acabo de comentar, está mantener una capacitación constante a todo el equipo que integra su entidad en términos de cuáles son las señales de alerta, las señales que hay que poner atención, qué es lo que hay que preguntar, establecer todo el sistema, poner en vigor los manuales de cumplimiento y darle seguimiento y establecer de manera muy detallada, diría yo, una estrategia para conocer a los clientes y no solamente a sus clientes, a sus proveedores y a sus empleados. Cuando digo esto, digo que es a todo nivel. Es decir, tenemos que conocer no solamente con quién estamos haciendo negocios, sino quién nos provee nuestra materia prima, nuestra estructura, nuestra infraestructura, incluso tecnológica y demás. Y además, con quién, a quién estamos contratando. Porque, por supuesto, puede haber relaciones intrincadas y que un empleado logre entrar a una entidad y luego ese mismo empleado pueda ser
un pivote para cometer delitos, con lo cual todo el tema de Know Your Customer se ha ampliado también para conocer proveedores y conocer empleados. También nos impone la normativa llevar a cabo procesos de diligencia o debida diligencia. Y esos procesos implican esas preguntas que de repente nos caen mal cuando vamos a abrir una cuenta, o esas preguntas cuando establecemos una relación con entidades incluso que son no financieras, por ejemplo, inmobiliarias, ventas de antigüedades, ventas de carros, ONGs, que nos empiezan a preguntar información, y usted a qué se dedica, y cómo, cuántos años tiene el negocio, y dónde está su oficina, y todas esas preguntas que de repente nos resultan muy cansadas, es por estas estructuras de debida diligencia que debemos cumplir. ¿Por qué? Porque al final de cuentas nosotros tenemos que tener la capacidad de defendernos en caso nos quieran involucrar en un proceso de lavado, de financiamiento del terrorismo o de proliferación de armas de destrucción masiva. ¿Y cómo nos vamos a salvar? Porque bajo esa línea ya no hagamos nada, ¿verdad? Tendríamos que cerrar los negocios, y eso no es el tema. El tema es que hagamos y probemos, estemos en capacidad de probar que nosotros tuvimos la diligencia suficiente y debida para estar tranquilos que estamos haciendo negocios con una persona que sí se dedica a eso, que el origen de los fondos con los que nos está pagando es legítimo, que sí es una entidad que va a utilizar esos fondos para otros fines, también sean fines lícitos y legítimos. Y entonces, esa es la razón por la cual nos encontramos con preguntas, con formularios, con requerimientos que nos implican y nos obligan a dar una cierta cantidad de explicaciones, y que de repente, derivado de este webinar, ustedes van a ir comprendiendo o definiendo como necesarios dentro de su propia operación diaria. Básicamente, al final, las reglas van de la mano con poder tener nosotros establecido un sistema que nos permita prevenir no solamente el lavado, pero prevenir que nos usen dentro de una cadena o estructura de lavado de dinero, financiamiento del terrorismo o de proliferación de armas de destrucción masiva. Así que yo con esto concluyo la reseña normativa y legal de Guatemala, y me da mucho gusto presentarles a nuestra oficial de cumplimiento ya registrada en El Salvador, la licenciada Lorena Monterrosa. Ella nos va a platicar no solamente el régimen de El Salvador, sino nos va a contar también con importancia el tema de la reciente implementación en El Salvador de todo el nuevo manual y la nueva estructura en prevención de estos delitos. Así que agradezco su atención y Lore, la dejo en el uso de la palabra. Muchas gracias. Hola, buenos días, mucho gusto. Esta mañana tendré el gusto de hablarles un poco sobre el tema del lavado de dinero en El Salvador. Y voy a empezar, esta ley de lavado de dinero entró en vigencia en el año de 1999. Esta ley vino a regular y a establecer una serie de requisitos y obligaciones a los sujetos obligados en el tema de la prevención y la detección del delito de lavado de dinero y activos. Luego, con el objeto de facilitar la implementación de esta ley y poder asegurar su correcta aplicación, en el año 2000 se aprobó la entrada en vigencia de su reglamento. Ahora bien, aquí cabe destacar, en base a la ley de lavado de dinero, quiénes son los sujetos obligados. Bueno, el artículo 2 nos dice quiénes son los sujetos obligados, y dentro de ellos tenemos a todas sociedades nacionales o extranjeras que integren una institución o un grupo o un conglomerado financiero que esté supervisado por la Superintendencia del Sistema Financiero. Entran casinos, casas de juego, partidos políticos, organizaciones no gubernamentales, importadores y exportadores de vehículos nuevos y usados, empresas hoteleras, empresas constructoras, droguerías, laboratorios farmacéuticos,
cualquier otra institución privada y sociedades mercantiles. Como pueden ver en este último punto, entramos todos como sociedades mercantiles, todas las empresas son sujetos obligados. Como complemento de la ley y el reglamento, en el año 2013, la Fiscalía General de la República aprobó un instructivo, el instructivo para la prevención, detección y control del lavado de dinero y activos. Este instructivo tenía por objeto el desarrollo de todas las obligaciones de los sujetos obligados que están establecidos en la ley y en el reglamento. Luego, en el año 2021, en octubre, se aprobó un nuevo instructivo. Si podemos pasar a la siguiente diapositiva, por favor. Gracias. En el año 2021 se aprobó el nuevo instructivo de prevención de lavado de dinero y activos, financiamiento al terrorismo y financiamiento a la proliferación de armas de destrucción masiva. Con la entrada en vigencia de este instructivo, quedó derogado el instructivo anterior y todas las circulares que en su momento fueron emitidas por la Fiscalía General de la República. Este nuevo instructivo se otorgó una prórroga de 6 meses para su entrada en vigencia. Esta prórroga empezó a contar desde el día 7 de diciembre del año 2021 y su prórroga finalizó el mes pasado, el 6 de junio, por lo que a partir del 7 de junio de este año, ahora todos los sujetos obligados tienen la obligación de cumplir con todos los requisitos que nos manda este nuevo instructivo. El motivo de por qué se otorgó esta prórroga era para que los sujetos obligados se pudieran adecuar a las nuevas exigencias que tiene el dicho instructivo. Les voy a mencionar las principales obligaciones de los sujetos obligados en base a este nuevo instructivo que acaba de entrar en vigencia en nuestro país. La primera obligación es que todo sujeto obligado, sin excepción, se debe de registrar ante la Unidad de Investigación Financiera, la UIF. Debe hacerlo en una plataforma diseñada para tales efectos en la página de la Unidad de Investigación Financiera y debe mantener su información actualizada en todo momento. Tienen la obligación de tener a una persona nombrada como oficial o encargado de cumplimiento. Ahora con este nuevo instructivo se diferencia entre un oficial y entre un encargado de cumplimiento. ¿Cuándo vamos a nombrar un oficial de cumplimiento? La ley nos dice que para todos los sujetos obligados que están supervisados por la Superintendencia del Sistema Financiero, van a tener la obligación de nombrar un oficial de cumplimiento. Este oficial de cumplimiento debe estar a cargo de la oficialidad de cumplimiento y debe conformar un comité de prevención de los delitos de lavado de dinero. El nombramiento del oficial de cumplimiento debe ser por el órgano de gobierno de mayor jerarquía y la ley establece los requisitos que debe de tener esta persona para ser nombrado oficial de cumplimiento. El primer requisito es que debe de tener una certificación en materia de prevención de los delitos de lavado de dinero y debe de contar con un mínimo de 2 años de experiencia en dicha rama. Debe ostentar un cargo gerencial, debe contar con grado académico a nivel universitario, debe residir en El Salvador y este cargo no es compatible con sus contrataciones, por lo que debe de tener una dependencia laboral con el sujeto obligado. Ahora bien, para el cargo de encargado de cumplimiento, este nombramiento se va a dar para el resto de sujetos obligados, es decir, todos los sujetos obligados que no están bajo la supervisión de la Superintendencia del Sistema Financiero. De igual manera, va a ser nombrado su nombramiento por el órgano de mayor jerarquía y tiene requisitos que debe cumplir para poder ser nombrado encargado de cumplimiento. El primero, debe de tener una capacitación en materia de prevención y riesgos del delito de lavado de dinero
financiamiento del terrorismo y a la proliferación de armas de destrucción masiva. Debe de tener un conocimiento en el marco regulatorio de estos delitos, debe contar con un grado académico a nivel universitario y debe tener conocimiento sobre los aspectos financieros, operativos y jurídicos de la institución en la que se encuentra. De igual manera, debe de residir en El Salvador, debe de tener dependencia laboral con el sujeto obligado, ya que no es compatible con subcontrataciones, y puede ser compatible con el ejercicio de otras funciones administrativas, con excepción del cargo de contador, auditor externo y extensivo al personal que labora en estas áreas. Otra de las obligaciones que tiene el sujeto obligado es la de aplicar un enfoque basado en riesgo y del principio de proporcionalidad. ¿Cómo vamos a hacer esta aplicación del enfoque basado en riesgo y el principio de proporcionalidad? Bueno, esto consiste en identificar, evaluar y entender los riesgos asociados a los delitos de lavado de dinero, financiamiento del terrorismo y proliferación de armas de destrucción masiva. Y en base a ese análisis, aplicar recursos que estén encaminados para asegurar que sean mitigados de manera eficaz. Estas medidas deben ser adoptadas en proporción a los riesgos identificados. Es decir, si tenemos un riesgo alto, vamos a implementar medidas intensificadas. Caso contrario, si tenemos un riesgo bajo, podemos utilizar medidas simplificadas. Otro de las principales obligaciones es el sujeto obligado debe adoptar una serie de políticas en materia de prevención, control y detección del lavado de dinero a través de un manual de un sistema de prevención y lavado de dinero en el cual deberá contener todas las políticas, los procedimientos y los controles específicos que el sujeto obligado va a aplicar para poder protegerse de ser utilizada de manera directa o indirecta en los delitos de lavado de dinero, financiamiento del terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva. Acompañado a esto, el sujeto obligado debe contar con un plan de trabajo de la unidad de cumplimiento, debe contar con un plan de capacitación anual y debe tener un programa de revisión o auditoría de que las políticas y los procedimientos implementados sean correctos y los estén implementando de la manera adecuada. Otra de las obligaciones y funciones del oficial encargado de cumplimiento es la de implementar medidas de debida diligencia para poder identificar a sus clientes o contrapartes. Como contrapartes podemos referirnos a proveedores y es que el nuevo instructivo nos pide que tenemos que evaluar a cada uno de nuestros clientes y así definir un conjunto de criterios para poder concluir si nos encontramos frente a un cliente que nos represente un riesgo bajo, medio o alto. Es decir, esto nos va a servir para poder saber qué tipo de debida diligencia le vamos a aplicar a este cliente o contraparte. Como les explicaba, si el cliente nos genera un riesgo alto, pues le vamos a pedir la documentación, una debida diligencia intensificada para poder identificar fehacientemente a nuestro cliente o contraparte con quien vamos a empezar una actividad, una relación comercial. Otra de las obligaciones del sujeto obligado es la del reporte de operaciones. Tenemos como primero el reporte de operación sospechosa o ROS. En este tipo de operación, el sujeto obligado debe reportar ante la unidad de investigación financiera en un formulario para dichos efectos en el portal de la UIF aquellas operaciones que después de un análisis previo que haya realizado el oficial o el encargado de cumplimiento, determine
que está frente a una operación sospechosa. Tendrá un plazo de 5 días hábiles contados a partir del momento en que se determinó que está frente a una operación sospechosa para realizar el reporte correspondiente. Ahora bien, también regula el reporte de operaciones reguladas. El sujeto obligado está en la obligación de reportar a la UIF aquellas transacciones de los clientes que se hagan en un solo evento o al cúmulo de un mes calendario por el mismo cliente en cantidad de $10,000 en efectivo. Y también se deben reportar aquellas transacciones realizadas en un solo evento por el cliente o acumuladas en un mes calendario cuando sean realizadas por medio de cheque, transferencia o cualquier otro medio. Se debe de hacer dentro del plazo de 5 días hábiles contados a partir del día siguiente en que se realizó la transacción. También otra de las obligaciones del sujeto obligado y de las funciones del oficial encargado de cumplimiento es que deben capacitar a su personal. ¿Por qué? Deben capacitarlo para que ellos tengan conocimiento de los procesos y técnicas que se utilizan normalmente para el cometimiento de estos delitos de lavado de dinero, financiamiento al terrorismo y proliferación de armas de destrucción masiva, para que ellos puedan identificar situaciones anómalas o sospechosas y de esta manera ellos puedan también hacer un reporte interno hacia el oficial o encargado de cumplimiento para que éste tome nota y realice el análisis correspondiente. También nos impone la obligación del resguardo de información. El sujeto obligado debe mantener a través de cualquier medio, ya sea físico o digital, toda la documentación e información que ampara la apertura de la relación comercial con este cliente, sus documentos de identidad, las transacciones, por un mínimo de 15 años. ¿Por qué? Porque de esta manera la UIF garantiza que en caso sea necesario pueda reconstruir aquellas operaciones que puedan ser constitutivas de los delitos de lavado de dinero, financiamiento al terrorismo y a la proliferación de armas de destrucción masiva. Y finalmente tenemos el tema de las sanciones. En cuanto a las sanciones, la ley contra el lavado de dinero establece el delito especializado de lavado de dinero, en el cual básicamente abarca todas las acciones, ya sean directas o indirectas, encaminadas al cometimiento de llevar tal acción. Además, establece casos especiales de lavado de dinero en el cual extiende el alcance del delito a aquellas acciones que son paralelas o accesorias para llevar a cabo el cometimiento de estos delitos, y también establece casos especiales de delitos de encubrimiento a terceros que participen de manera indirecta en el cometimiento de estos delitos. De mi parte, ese es el aporte en cuanto a la ley de lavado de dinero en El Salvador y les agradezco por su tiempo. Muchas gracias, Lorena. Sin duda nos dio un bosquejo bastante completo del régimen y del recién aprobado sistema de prevención en El Salvador. Y agradeciéndole a Lorena, me permito presentar a continuación a nuestra asociada en Honduras, la licenciada Eliana Lainez, que a su vez nos dará un esbozo del régimen vigente en Honduras en materia de compliance. Adelante, Eliana, muchas gracias. Muchas gracias a usted, abogada María Fernanda, por la oportunidad y mucho gusto a todos, ¿verdad? Es un honor para mí poder compartirles un poquito sobre lo que es la legislación vigente en Honduras en materia de compliance. La Ley Especial contra el Lavado de Activos en Honduras nace o es publicada en el Diario Oficial La Gaceta en el año 2002. ¿Por qué nace? Bueno, nace frente a la necesidad de Honduras de dar respuesta a estándares internacionales. Honduras ratificó la Convención de las Naciones Unidas contra la delincuencia organizada transnacional. Es por eso que nace la ley. Luego, en el año 2014,
hay una necesidad de actualizar esta ley y es actualmente la que se encuentra vigente. ¿Por qué actualizarla? Porque hay necesidad de establecer nuevos procedimientos, tal vez normativa, disposiciones encaminadas a prevenir más adecuadamente esas actividades ilícitas o posibles actividades ilícitas. La Ley Especial contra el Lavado de Activos actualizada establece procedimientos y políticas de debida diligencia en los cuales los sujetos obligados deben cumplir. Los sujetos obligados, nos dice la legislación hondureña, están divididos en dos. Pero antes, estas medidas pues, pueden ser simplificadas, normales o incrementadas. Esto dependiendo del riesgo al que se expone cada sujeto obligado. Y riesgo es básicamente la amenaza o vulnerabilidad, ¿no?, de cada sujeto obligado. Ahora, ¿quiénes son estos? En primer lugar, los sujetos obligados son todas aquellas instituciones directamente supervisadas por la CNBS, la Comisión Nacional de Bancos y Seguros. Llámense estos bancos comerciales, instituciones de seguros, AFPs, ya sean públicas o privadas, sociedades remesadoras de dinero, sociedades financieras, entre otros. Y dos, tenemos lo que son las APNDF. ¿Qué son estas? Pues actividades y profesiones no financieras designadas. La ley las define como todas aquellas personas naturales o jurídicas cuyas operaciones ascienden a $10,000 americanos o sobrepasan esta cantidad y que además se dedican a ciertas actividades. ¿Cuáles son estas? Bueno, pues aquellas personas que se dedican a los bienes raíces, sean estos, por ejemplo, arrendamientos o compraventas de bienes inmuebles, aquellos compraventas de automóviles, transporte marítimo, aeronaves, aquellas sociedades que se dedican a los servicios postales o encomiendas, a la transferencia o envío de dinero, prestamistas no bancarios, incluso los abogados, notarios y contadores, cuando estos realicen, por ejemplo, para sus clientes o, por ejemplo, los notarios autoricen instrumentos públicos de compraventa de bienes inmuebles, por ejemplo, aquellos que constituyan nuevas sociedades, aquellos que realicen compraventa de partes sociales, de acciones y todos aquellos que tengan que ver con una nueva, por ejemplo, administración de la sociedad. Tienen la obligación de registrarse en una unidad especial adscrita a la CNBS, la cual se llama, sus siglas son la URMOPRELAB, que es la unidad de registro y seguimiento, ¿no? Entonces estas APNDF tienen la obligación de venir y decir, bueno, soy una APNDF y presento mis documentos societarios y entre otros que la CNBS me pida y cumplen al menos con la obligación de estar registrados debidamente en la CNBS. Siguiente diapositiva, por favor. Ahora, es importante mencionarles, ¿no?, cuáles son estas medidas que deben seguir los sujetos obligados en materia de compliance en Honduras. Pues la ley establece tres, ¿no? Primero, identificación o diagnóstico. Como bien mencionaban las licenciadas Lorena Monterrosa y la abogada María Fernanda. La identificación o diagnóstico va que los sujetos obligados deben identificar con exactitud a sus clientes y no solamente a sus clientes, sino que a sus proveedores, a estas personas, por ejemplo, con los que ellos tengan una relación de alianzas, por ejemplo, colaboraciones, convenios y en general todas aquellas personas o entidades con las que estos establezcan cualquier relación, ya sea comercial o financiera. Y hay que hacer énfasis en esto porque realmente sí hay que apegarse bastante a decir, tenemos que identificar cada persona, cada entidad, cada organización, toda entidad con que nosotros contratemos, ¿no? ¿A qué se refiere con identificar? Bueno, decir, venir y decir, ¿a qué se dedica esta persona? ¿Cuál es su actividad comercial? ¿Cuál es su fin? ¿Qué productos o servicios esta persona ofrece al público? ¿Cuáles son los canales de distribución por los cuales esta persona ofrece sus servicios al público? Incluso a veces, ¿cuál es la zona geográfica mediante la cual esta persona está ubicada? ¿No? Porque existen también análisis de zonas de riesgo. También la ley nos establece sobre las personas políticamente expuestas. Esto, bueno, lo define como todos aquellos hondureños o extranjeros que tengan, por ejemplo, acceso a recursos públicos o incluso tengan poder de decisión o influencia en los demás.
Se da muchas veces, por ejemplo, aquí en Honduras en los bancos, que de repente no quieren aperturar cuentas bancarias o que sigan manejando cuentas bancarias de, por ejemplo, ONGs, etcétera, en los cuales su junta directiva o su órgano de administración o consejo o lo que sea, ellos consideran que hay una persona políticamente expuesta. Entonces muchas veces tienen limitaciones, ¿no? Porque estas personas están dentro de la organización y a veces ni siquiera directamente las personas, sino pueden ser familiares, incluso de personas políticamente expuestas o personas bien cercanas a estas personas. Entonces sí hay que hacer una muy buena labor con identificarnos a cada una de estas entidades. Dos, medición o control, que esto es básicamente que el sujeto obligado debe mantener un control de las transacciones que sus clientes se realicen. Venir y decir, bueno, esta transacción de mi cliente, los bancos, por ejemplo, ¿es consistente con su perfil? ¿Es consistente con la actividad comercial que ésta realiza? Y en algunos casos, pues incluso investigar cuál es la procedencia de estos fondos. La ley establece la obligación a los sujetos obligados de mantener registros de reportes de operaciones sospechosas. ¿Por cuánto tiempo? Ok, durante la vigencia de la transacción y una vez finalizada la transacción, 5 años después. No es como en El Salvador que son 15, pero acá son 5 años después al menos. Estos sujetos obligados tienen que luego estos reportes de operaciones sospechosas pasárselo a la UIF. La UIF es la Unidad de Información Financiera, la cual es una dependencia adscrita a la Comisión Nacional de Bancos y Seguros. ¿Cuándo? Dentro de los primeros 10 días de cada mes. Por ejemplo, si hubo un reporte de operación sospechosa ahorita en junio, de, no, esa es la obligación que establece la ley para los sujetos obligados. Y luego, pues, la medida de monitoreo y mitigación. Esta medida no es nada más y nada menos que un muy buen y efectivo programa de cumplimiento, ¿no? Pasemos a la siguiente diapositiva, por favor. ¿A qué se refiere con un efectivo programa de cumplimiento? Bueno, este debe ser encaminado, ¿no?, a crear políticas y procedimientos como ustedes lo ven ahí. Esos 4 elementos son los que establece expresamente la ley que debe contener un programa de cumplimiento. Políticas y procedimientos. 2, régimen de sanciones. 3, código de ética. 4, auditorías externas e internas. Este programa debe responder estrictamente a las necesidades, a la estructura, a la organización e incluso muchas veces a la magnitud del sujeto obligado, ¿no? Y obviamente basado en riesgo. ¿Cuál es su objetivo? Pues, por supuesto, identificar, medir, controlar, mitigar y sancionar incluso las actividades ilícitas o eventos potenciales o incluso incumplimientos a políticas y procedimientos. Para abordar un poquito más en cada uno de ellos, uno, políticas y procedimientos se refiere a todas aquellas acciones estrictamente a los que el sujeto obligado debe venir y decir, bueno, desde los más altos niveles gerenciales hasta los empleados, colaboradores, de operaciones, etcétera. Entonces, sí es clave este elemento de buenas políticas y buenos procedimientos para lograr una prevención de este tipo de actividades. 2, un régimen de sanciones. Y el régimen de sanciones es básicamente pues una consecuencia, ¿no?, de una inobservancia, obligación que tenga determinada persona en cuanto a políticas y procedimientos propiamente. Si, por ejemplo, una sociedad tiene un reglamento interno de trabajo, este régimen de sanciones debe de estar en sintonía, ¿no?, con el reglamento interno. Las sanciones pueden ir de injustificados, dependiendo de la gravedad y del incumplimiento, básicamente. Deben ser proporcionales, ¿no?, dependiendo de la inobservancia que tenga determinada persona. El código de ética es, pues, el conjunto de principios y valores, básicamente, de la entidad propia, ¿no?, al que están sujetos obligados. Y 4, auditorías externas e internas, lo cual es algo muy importante porque muchas veces en la parte contable es donde nosotros venimos e identificamos las irregularidades que de repente tiene determinada entidad. Las auditorías internas, la ley establece la obligación
que debe ser al menos anualmente. Y las externas es algo bien particular. La ley establece también la obligación de que, por ejemplo, cuando los sujetos obligados contratan con firmas auditoras externas, existe una cláusula, la cual es obligatoria, la cual debe decir que el sujeto obligado está, valga la redundancia, obligado a entregar refleje resultados. Es decir, el programa de cumplimiento ha tenido efectos, ha tenido, bueno, efectos positivos, se ha cumplido a cabalidad. Esta es una obligación que pues la ley impone y los sujetos obligados deben de acatar. Ahora, ¿quiénes son las personas o de cumplimiento? Bueno, existe un reglamento de disposiciones a los sujetos obligados, el cual se emitió en el año 2016, ¿no? Se emitió un año después de emitida la expulsión de la Ley Especial de Lavado de Activos. Aparte de un responsable de cumplimiento, el cual ser una persona de alto nivel gerencial, ¿no? Que está encargada de velar por el programa de cumplimiento, existe un comité de cumplimiento también en Honduras y un directorio. El directorio no es nada más y nada menos que el órgano de administración, llámese consejo de administración, llámese junta directiva, la gerencia general o cualquier otro órgano que sea o que es encargado de velar por este cumplimiento. El comité del cumplimiento, que a su vez está conformado por un miembro del directorio, por el responsable de ejecución y por otras personas que a su vez el sujeto obligado designe, que realmente estén capacitadas en materia de gestión de riesgo. Estos tres órganos, podemos decir, son los encargados de dar respuesta en los casos que sean requeridos a la UIF, por ejemplo, pero el responsable de cumplimiento o el compliance officer es proponer más políticas. Si, por ejemplo, el sujeto obligado decide ampliar su cambios de repente dentro de cumplir con estas medidas. Y bueno, en cuanto a sanciones, también, por ejemplo, existen sanciones internas, las cuales están en el programa de cumplimiento, pero también puede venir la CNBS a imponer sanciones, las cuales ascienden de 100 a 500 salarios mínimos, ¿no? Y bueno, esas sanciones son pues impuestas por la CNBS, pagadas a la OABI, que es la Oficina Administradora de Bienes Incautados, y bueno, es una estructura en general, ¿no? Pero en sí, estrictamente en cumplimiento, este programa es realmente lo que va a ser efectivo, que todos los sujetos obligados tengan medidas realmente efectivas para cumplir pues el compliance en Honduras. Y pues nada, agradecerles por esta oportunidad y cualquier cliente que nos esté viendo o posible cliente que tenga dudas en cuanto a sus obligaciones de compliance en Honduras, con gusto le respondemos. Gracias, Ileana. Pasamos ahora a una parte ya no tan formal y rígida como pueden ser los requerimientos legales, sino empezamos ahora esta parte ya del webinar con la importancia de la cultura de cumplimiento que la va a abordar nuestro abogado asociado Carlos Roberto Ortega y Cinena, a quien dejo en el uso de la palabra. Buenos días a todos. Como pudieron ver a través de la exposición que hicieron mis colegas de Guatemala, El Salvador y Honduras, los programas de cumplimiento surgen hoy en día por imposición de ley, requerimiento de ley. Ahora, ¿qué pasa cuando no somos personas obligadas, no somos sujetos obligados por parte de la ley? En muchas ocasiones tenemos casas matrices que nos imponen programas de cumplimiento o bien por prácticas internas queremos implementarlo. Lo que nos lleva a la pregunta, ¿es una buena práctica o un requerimiento de ley? Un requerimiento de ley ya lo tenemos claro. Cuando hay un requerimiento de ley, cuando somos personas obligadas por temas de lavado de dinero, cuando nuestra actividad comercial, mercantil, lleva a cabo, contempla, según la ley, cierto riesgo.
ahora la buena práctica. ¿Cuándo hay una buena práctica de un programa de cumplimiento? Siguiente diapositiva. Eso nos lleva a qué es una cultura de cumplimiento, ¿sí? La cultura de cumplimiento es simplemente la implementación de una cultura, valga la pena la redundancia, cultura, que es una costumbre institucional. Eso es importante que lo tengamos presente. Es una cultura, una costumbre institucional arraigada a mi empresa, a mi establecimiento comercial, en la que prevalece el cumplimiento de normas, tanto externas como internas, y que genera una costumbre de denunciar cualquier violación a dichas normas. Aquí tenemos el tema de normas externas, que son las que son impuestas por la ley, sea por temas de lavado de dinero, sea por temas de reducción de riesgos, como temas de norma general de cumplimiento de una ley, de leyes generales. Y también tenemos lo que son las normas internas, las políticas que cada empresa implementa para su correcto funcionamiento. Pero no basta con implementar una norma de cumplimiento o una norma de desenvolvimiento interno y cumplir con las leyes externas si no la vamos a cumplir. El cumplimiento de esas normas es esencial y eso nos lleva al último punto de una cultura de cumplimiento, que es la cultura, la costumbre de denunciar. Muchas veces existe temor de represalia a denunciar una violación o un incumplimiento a una norma. En una cultura de cumplimiento, en una empresa, existe esa tranquilidad y esa seguridad de todos los empleados y funcionarios de poder denunciar una violación a una norma. Por lo tanto, la cultura de cumplimiento se compone, como está ahí establecido, de normas internas y externas y esa libertad, esa tranquilidad de denunciar. También una cultura de cumplimiento que se implementa, que se arraiga en una sociedad, en una empresa, abarca desde los puestos altos, desde los puestos directivos, hasta los puestos más bajos. Tenemos a los directores, tenemos a los gerentes, tenemos a los vendedores, tenemos a la recepcionista, a la que provee el café, al mensajero, al de seguridad. Todos estos puestos tienen que tener esa cultura de cumplir con las normas internas, externas. Ahora bien, cada puesto va a tener un diferente riesgo que hay que mitigar y hay que controlar. Siguiente diapositiva. Que eso es lo que nos lleva a este punto. Ya determinamos que tenemos una cultura de cumplimiento, sea por imposición de ley que tengo que cumplirla o porque tengo una casa matriz que me impone un programa de cumplimiento, o bien porque yo quiero cerciorarme que mis negocios se desarrollen de una forma adecuada. Ya definido eso, tenemos los pilares de una cultura de cumplimiento. ¿Qué es lo que va a llevar acá? ¿Cómo se va a desenvolver este programa de cumplimiento? Como lo han mencionado mis colegas, un ejecutivo de cumplimiento, el famoso Compliance Officer, sistemas de controles internos para poder fiscalizar la realización de pruebas al sistema de cumplimiento, que son los stress tests, entrenamientos, capacitaciones, diligencias de proveedores, clientes y empleados. Todos estos pilares nos van a llevar a poder tener un programa de cumplimiento eficiente, eficaz, de mitigar riesgos. Como lo mencionaron con anterioridad, un programa de cumplimiento no se va a limitar a cumplir con la ley, sino que lo que busca es mitigar el riesgo que fue identificado por la ley o bien por la propia empresa. Cada empresa sabe a qué riesgo está expuesto. Está expuesto a un riesgo de corrupción si yo soy una empresa que me dedico a contratar con el Estado. Estoy expuesto a robo si yo soy una empresa que vendo en camiones repartidores en diferentes puestos. Hay riesgos, ¿sí? Riesgos de tecnología, riesgos de bases de datos, etcétera. Siguiente. Entonces, ya tenemos los 5 pilares.
El ejecutivo de cumplimiento, que es uno de los pilares más importantes. Este ejecutivo, si bien la ley a veces establece los parámetros para cuando la ley lo requiere, qué características, conocimientos y educación debe tener, ¿qué pasa si yo no encajo en esos supuestos? ¿Qué pasa si mi ámbito de desarrollo no está regulado por la ley? Bueno, bien sencillo. El oficial de cumplimiento, el ejecutivo de cumplimiento, debe ser una persona que tiene conocimientos y capacidades o bien requeridas por la ley o también esencial conocimiento de políticas de cumplimiento. Esta persona no basta con que sea un abogado, no basta con que sea un gerente, administrador de empresas. Es una persona que ha sido capacitada, tiene conocimientos de identificar riesgos, de poder implementar programas, ¿sí? Eso es un ejecutivo de cumplimiento. Luego, ya tenemos su nivel educacional, sus conocimientos. Este ejecutivo de cumplimiento no puede estar subordinado a una gerencia, no puede estar subordinado a controles internos de una empresa. El oficial de cumplimiento debe tener la capacidad de denunciar al puesto más alto como al puesto más bajo. No debe tener que consultarle al gerente general de la empresa si este hecho constituye una falta a una política. El ejecutivo de cumplimiento tiene que tener esa capacidad, esa independencia de poder realizar su labor sin necesidad de pedir permiso. Muchas veces se comete el error que el oficial de cumplimiento está sujeto a controles y autorizaciones de gerencia. Ahí está el error. El oficial de cumplimiento debe poder amonestar, debe poder crear programas sin necesidad de pedir autorización. Ahora bien, tampoco es, como yo suelo decir, un Bruce Almighty, como en la película, sino que es una persona que también tiene controles que no puede sobrepasar, pero esos controles son controles de no abuso de autoridad, que también puede ser sancionado si hay un abuso, pero su labor como tal es independiente. Siguiente. Sistema de controles internos. En el sistema de controles internos tenemos que son los programas de cumplimiento acorde a las necesidades de cada empresa. Muchas veces sucede que se hace el famoso copy-paste en el derecho en la jerga anglosajona. Copio el programa de cumplimiento de esta empresa que me gustó y lo implemento. Error. Error número 1 en un programa de cumplimiento. Los programas de cumplimiento son hechos a la medida, tailor-made, acorde a cada empresa, a cada riesgo que se ha identificado. Por eso el primer paso para un sistema de controles internos, que es la implementación del programa, es identificar mis riesgos. ¿Dónde están mis riesgos? ¿Dónde es que yo soy vulnerable a ser afectado en mi empresa? Identificados esos riesgos, ya puedo implementar un programa de cumplimiento. Los manuales. Si yo no he logrado identificar, puedo hacer un copy-paste y va a fallar. Está destinado a fallar. ¿Por qué? Porque no va a ser acorde a la realidad de la empresa. Adicionalmente, el sistema de controles internos requiere de una auditoría interna a los mismos programas como auditores externos, ¿sí? Y eso es lo que nos lleva al sistema de controles, como bien lo mencionaron, a comités. Si es una empresa muy grande, se implementan comités de riesgos, comités de cumplimiento. Si es una empresa pequeña, solo no hay necesidad de una burocracia interna. Eso va a depender de cada empresa. Siguiente. Realizar pruebas. Como mencioné en un inicio, los stress tests. ¿Qué quiere decir eso? Yo someto a mis ejecutivos, a mis empleados, a pruebas para determinar si conocen o no de los programas y qué hacen ante un hecho que debió haber sido identificado desde un inicio, ¿sí? Si yo no hago esas pruebas, ¿qué va a pasar? No tengo certeza como parte del programa de cumplimiento que ante un hecho de la realidad,
ese supuesto sea identificado, sea mitigado o sea sancionado. Es lo mismo con las pruebas de evacuaciones de edificios y ante fuego y terremoto que hacemos en nuestras regiones. Si yo no practico y no capacito a la gente y hacemos la prueba para ver dónde está la puerta de emergencia, a la hora de que hay una emergencia, esa puerta no va a abrir. Y si no abre, no logramos salir sanos y salvos del edificio. Lo mismo sucede con un programa de cumplimiento. Si yo no hago las pruebas, no tengo certeza que a la hora que haya un evento, objeto de regulación y de control, ese evento sea identificado y sea mitigado. Siguiente. Entrenamiento. El entrenamiento es esencial. Si yo no capacito a todo mi personal, nuevamente, directores, hasta el mensajero, al de seguridad, recepcionista, sobre el programa de cumplimiento, estas personas no tienen por qué saberlo, no tienen por qué saber cómo reaccionar, cómo mitigar y cómo denunciar, sobre todo denunciar. Todas las personas tienen que ser capacitadas acorde a sus puestos y riesgos al que están expuestos. El riesgo de un director es totalmente diferente al riesgo de un mensajero. El riesgo de un mensajero puede ser que se preste para entregar un paquete que no tenía que haber entregado con información confidencial. Eso es diferente al riesgo de un director que va a ser expuesto a un soborno para aprobar un negocio de la empresa. Son totalmente diferentes. Entonces, el entrenamiento va acorde a cada uno de los riesgos de cada puesto. Y este entrenamiento no solo basta con capacitarlos para los riesgos y a los programas, sino un entrenamiento de denunciar, de cómo denunciar esos riesgos que han identificado, esa violación que han identificado. Una vez esta persona tiene esa capacidad de identificar y de denunciar, el programa de cumplimiento va a ser eficaz. Si yo no le genero a esta persona la capacidad de denunciar, del whistleblower, como se le llama, de poder whistleblow, de hacer saber estas violaciones, el programa va a fallar también. Todo es una cadena. Siguiente. La debida diligencia. La debida diligencia de clientes, proveedores o empleados es esencial, como lo mencionaron mis colegas. Estas son las puertas para una violación a un programa, a una empresa, a un riesgo. Si yo no conozco a mi cliente, existe el riesgo que mi cliente esté sancionado por OFAC, por la Unión Europea, esté sancionado por las Naciones Unidas y que como consecuencia de no conocer lo que está sancionado, a mí me sancionen. Y si me sancionan a mí, me cierran puertas al sistema bancario, por ejemplo. Es importante conocer con quién hago yo negocio, sea cliente o bien sea un proveedor que me va a proveer con servicios. ¿Por qué? Porque son las puertas al riesgo. Y los empleados, conocer quién va a trabajar para mí. Como lo mencionaron también los famosos, las personas políticamente expuestas. Estas personas son riesgos para una empresa. ¿Por qué? No porque puedan cometer ilícitos, sino porque estas personas son fiscalizables. Y si estas personas, tengo yo un pariente que es políticamente expuesto, puede como consecuencia de esta relación de parentesco yo ser fiscalizable y sin que haya un delito. O sea, hay que conocer, no es para no contratar a una persona políticamente expuesta, no, para nada. Es identificar que esta persona, este puesto puede ser de riesgo y cómo voy a mitigar yo esa situación, ¿sí? Eso es lo que es importante en un proceso de debida diligencia, es conocer con quién voy a contratar para evitar sanciones. Siguiente. Entonces, los programas de cumplimientos en realidad sí son buenas prácticas. Son buenas prácticas para todas las industrias, sea requerido por ley o no requerido por ley. Es una buena práctica. Ahora, cuando es requerido por ley, ya la buena práctica se vuelve una obligación legal, ¿verdad? Pero es una buena práctica que lo que busca es evitar, minimizar el riesgo que yo he identificado que mi empresa puede ser objeto. Si mi empresa se dedica a contratar con el Estado, el riesgo es altísimo, pero tengo que poderlo mitigar. Tengo que saber cómo mitigar mi riesgo. Si yo soy solo vendedor de Coca-Colas o de Pepsis o de Tortrix, yo tengo que saber cuál es mi riesgo.
¿sí? Eso es importante, identificar el riesgo. Si yo manejo datos personales, ¿cómo yo mitigo ese riesgo de una venta, comercialización, de un hack de los datos personales? Y eso es importante. Los programas de cumplimiento no se limitan a lavado de dinero, financiamiento del terrorismo. No, no, no. Los programas de cumplimiento es un abanico enorme. Es un abanico que incluye diversas ramas comerciales y tenemos que quitarnos esa idea que solo si yo manejo fondos públicos, si yo soy una entidad financiera, si yo soy una empresa de bienes raíces. No, no. Es en realidad, todos tenemos que tener esa cultura de cumplir con la ley y de cumplir internamente con mis políticas, sea mi política de marcar mi ingreso, sea mi política de marcar mi salida. Esas son políticas, que eso es lo que busca un programa de cumplimiento, cerciorarse el cumplimiento de normas. Y eso quería yo recalcarles, porque mis colegas hablaban de lo que la ley establece, lo que requiere la ley, pero muchas veces nuestras empresas no están reguladas por la ley, no son objeto de regulación. Y la pregunta es, ¿tengo que cumplir o no tengo que cumplir con un programa de cumplimiento? No, no tengo que cumplirlo, pero es buena práctica para evitar problemas más adelante. Entonces, yo lo dejo ahí. Creo yo que esto les da un bosquejo importante de todos los principios, los pilares de un programa de cumplimiento y cómo ello busca reducir una palabra, riesgo. Eso es lo que busca el programa de cumplimiento. Muchas gracias. Gracias, Carlos Roberto. Y cerramos con broche de oro nuestro webinar con la socia, la licenciada Paola Galich, quien nos va a abordar el tema de la protección de información personal. Así que te dejo en el uso de la palabra. Muchas gracias. Gracias, Mafer. La verdad es que todos mis colegas antecesores han hecho una presentación espectacular, así que yo me voy a limitar así muy breve a hablar acerca de lo que es la protección de datos como un complemento a lo que Carlos Roberto mencionaba de los programas de cumplimiento. Y yo quería hacer una acotación un poquito de lo que Carlos decía respecto de aquellas compañías que no necesariamente están reguladas, si deben o no cumplir un programa de cumplimiento. Y yo creo que además de que es una buena práctica, es una forma de abrirnos al mercado, porque muchísimas compañías con las que nuestras compañías pueden hacer negocios, sí son compañías reguladas. Y son compañías que probablemente necesitan que nosotros, como proveedores, también tengamos esos altos estándares de cumplimiento para que ellos puedan garantizar que sus operaciones se encuentran dentro del marco de la ley. Y resumiendo sobre este punto, entrando ya en materia de lo que es la protección de datos, es importante desde el inicio reconocer qué significa este tema de protección de datos que para muchos puede ser un tema novedoso. Y yo quisiera tal vez empezar con una pregunta. ¿Qué pasa, digamos, con nosotros, cada uno individualmente, en alguna ocasión ha llenado algún formulario para alguna compañía, ya sea un formulario online o digamos, alguna encuesta, o hemos prestado nuestros datos personales para información comercial en aquellos formularios en que nos dicen cuál es su nombre, su edad, su estado civil, cuál es su etnia, cuál es su sexo, etcétera? Y entonces la pregunta es, ¿qué hacen las compañías con esos datos? ¿Qué hace esa persona que recibió mi información voluntariamente con esos datos? ¿Será que esa compañía tiene el derecho de vender mi información a terceros? ¿Será que esa compañía tiene el derecho de lucrar a lo interno con mi información? ¿Será que esa compañía puede darle al gobierno la información que yo le entregué voluntariamente? ¿O será que yo puedo resistirme como persona a entregar esa información? Entonces, todos estos cuestionamientos surgieron hace muchísimos años y
han desembocado en lo que hoy se conoce como la regulación para la protección de datos. Y esta regulación, que ha tenido un desarrollo mundial, se refiere al derecho de las personas cuyos datos se recogen a que sepa exactamente qué está pasando con esos datos, quién los está reteniendo, quién los está usando y cómo pueden corregirlos. Entonces, eso es desde el lado del individuo que prestó su información. Pero ¿qué pasa cuando es mi compañía la que está recabando esos datos? ¿Qué obligaciones tengo yo de seguir para actuar dentro de un marco legal y no meterme en problemas como compañía? Y la primera pregunta sería, ¿pero de dónde viene esta obligación que yo tengo como empresa a garantizar ciertos derechos a esos individuos? Y esto viene del derecho a la privacidad. El derecho a la privacidad se ha desarrollado derivado del concepto fundamental del honor personal, de la dignidad humana, de la libertad de expresión de pensamiento, de la libertad de opinión y de la libertad de asociación. Estos son derechos que están reconocidos por los diferentes sistemas de protección de derechos humanos alrededor del mundo. Y de hecho son derechos que están reconocidos en la mayoría de constituciones de cada país. Estos derechos además han sido desarrollados por legislaciones nacionales e internacionales a nivel mundial sobre la protección de datos. Muchos países latinoamericanos, de hecho, ya tienen leyes específicas respecto de la protección de datos personales. Pero al igual que como hablábamos en los programas de cumplimiento, en muchos casos, cuando los países no tienen una regulación muy restrictiva o muy laxa, puede darse el caso que las compañías se vean en la obligación de proteger estos datos o implementar protección de datos derivado de que son entidades subsidiarias o son filiales o son proveedores de compañías multinacionales que están basadas en lugares en donde la protección de datos tiene una legislación más restrictiva que la del país en donde se ubica. Entonces, el punto principal aquí es determinar cuál es esa legislación que probablemente me va a aplicar y que puede ser más extensiva o restrictiva, perdón, que la legislación del país en donde se encuentra la operación. La siguiente, por favor. Y algunos conceptos básicos de la protección de datos es importantísimo reconocer quién es el controlador de datos, que es una persona o una organización que determina los propósitos y la forma como se procesan los datos personales. Hagamos de cuenta que yo soy una compañía que vende productos masivos. Yo quiero saber quiénes son mis consumidores. Yo quiero saber si mis productos se venden a mujeres entre 18 años y 30 años, si se venden más a mujeres entre 60 y 70 años, es decir, yo llevo a cabo estudios con mis consumidores para determinar quiénes son estos consumidores. Y entonces empiezo a recabar datos. Este es solo un ejemplo. Entonces, en ese caso, yo soy la compañía que controla los datos. El segundo concepto es el procesador de datos. Y es quién es esa persona que analiza la información recabada. En este caso, puede ser que yo como empresa no tenga esa función, sino que le entregue a una tercera entidad los datos recabados para que esa entidad los analice, los verifique y saque conclusiones. Pero en cualquier caso, si yo soy la entidad que recopiló los datos, yo soy la responsable del uso que se hace de esos datos y del alcance de la información que se da a terceros respecto de las personas que prestaron voluntariamente esa información. El tercer concepto es datos personales.
Y los datos personales son los registros o cualquier información que por sí sola o vinculada con otros datos pueda revelar la identidad de una persona viva. Puede ser el número de teléfono, la edad, dirección personal, el colegio, establecimiento educacional en donde asistió, puede ser su récord laboral, su récord financiero, su récord tributario, bancario, sus récords médicos, entre otros. Y aquí es importante analizar bajo estos tres conceptos básicos que en muchas ocasiones la información se da, si bien voluntariamente, no necesariamente se da sabiendo el objeto con claridad el objeto que va a llevar a cabo el controlador de datos. Es decir, ¿qué pasa con la información que todos los empleados dan a su patrono personal? ¿Será que el patrono tiene el derecho de utilizar esa información para venderla a una base de datos y que esa persona que compre la base de datos pueda ofrecerles? ¿Será que el patrono podría utilizar esa información para desarrollar, digamos, una lista de correos electrónicos con información de terceros ajena a la relación patronal? ¿Y qué pasaría, por ejemplo, con una persona que trabajara en recursos humanos y tiene la intención, digamos, de abrir un negocio adicional de venta de almuerzos? ¿Será que esa persona de recursos humanos podría agarrar esa lista de la información de correo electrónico de todos los empleados de la compañía y utilizarla para ofrecerle sus almuerzos? Este es un ejemplo bastante ingenuo, digamos, y sencillo, algo que una persona podría hacer digamos, sin tener una intención ulterior más que vender sus almuerzos. Pero evidentemente esto podría representar una fuga de información y una violación a los datos privados de el empleado que no ha solicitado que se le incluya en una lista de emails para la venta de almuerzos. Y esto definitivamente puede ser una violación a una norma interna. La siguiente diapositiva, por favor. Esto nos lleva además a ejemplos más fuertes cuando hablamos acerca de datos personales sensibles. Y aquí entra un concepto que ya es un poquito más sofisticado. ¿Qué pasa cuando los datos que se están recabando son datos que tienen que ver con el origen racial o étnico, con la orientación sexual, con opiniones políticas, con creencias religiosas u otras creencias de naturaleza similar, con afiliaciones a asociaciones sindicales, políticas, gremiales, entre otras, con datos de salud, estado físico, estado mental, salud reproductiva, respecto de la vida sexual o la comisión presunta o comisión de delitos, con récords judiciales? Efectivamente, estos datos son datos personales sensibles. Son datos que nadie más que la persona que es titular de esos datos tiene derecho a saber y tiene derecho a decidir qué se hace con esa información. Entonces, cuando las compañías están recabando información que pueda tener datos sensibles tales como estos, tiene aún más responsabilidad sobre conocer el tipo de resguardo que hace de esta información y el alcance perjudicial que pudiera tener para esa compañía el vender o transmitir estos datos. En Guatemala, un ejemplo de esto se dio hace algunos años respecto de los récords financieros de los trabajadores o personas que optaban a un préstamo o que tenían un mal récord financiero y los empleadores recababan información financiera para poder utilizarla para determinar si esa persona era o no elegible para el cargo. Y en Guatemala, la Corte de Constitucionalidad dictaminó en varias sentencias que eso es inconstitucional, que una institución financiera no puede de ninguna manera dar esta información a terceras personas para que sean utilizadas en contra de un individuo.
Así como ese caso, ¿verdad? Se han dado algunos otros respecto de récords judiciales. La Corte de Constitucionalidad también dictaminó que es inconstitucional que un tercero pueda tener información sobre los récords judiciales para tomar decisiones respecto de un individuo. De nuevo, regresando a el punto de la contratación laboral. Como cuando recibimos la información de un individuo que está actuando o que está intentando obtener un empleo en nuestra organización, hasta dónde nosotros podemos utilizar esa información como fundamento para dar o no el empleo, número 1 o 2. En realidad, ¿podemos obtener esa información? 3, la entidad que nos proveyó de esa información lo hizo con la autorización del individuo, o ese individuo nunca supo que la información que él estaba otorgando a un tercero iba a llegar a caer a un potencial empleador y le iba a perjudicar en su proceso de contratación. Siguiente, por favor. Entonces, ¿cuál es la justificación de todo esto? Primero, las personas tienen derecho a saber qué datos se recaban sobre ellos y cómo se utilizan. Es importante que cuando hacemos estas encuestas o estamos requiriendo información a través de formularios en Internet, las personas sepan para qué se van a utilizar esos datos. Más allá de la seguridad y la protección de datos implica su procesamiento conforme a lineamientos éticos y legales. Y aquí el tema de ética y legalidad es esencial. ¿Por qué? Porque definitivamente la recabación de datos y la utilización que se hace de ellos puede perjudicar la vida de una persona. Y no solo, como les decía, en el tema laboral, como en los ejemplos que di antes, sino qué pasa cuando se está compartiendo información de datos sensibles como la etnia, como la orientación sexual, como las creencias religiosas, como sus afiliaciones personales a asociaciones civiles. Este tipo de información tiene que utilizarse bajo los lineamientos éticos y legales que garanticen el ejercicio de los derechos de las personas. La tercera justificación es que las empresas deben cumplir no solo para evitar riesgos jurídicos y financieros, sino por eficiencia y para mantener la confianza del cliente y stakeholders. ¿Y esto por qué? Porque la utilización de datos sensibles, como se ha visto en estos ejemplos, no solo podría implicar un riesgo jurídico que puede representar además un riesgo financiero, sino también porque puede representar un riesgo reputacional altísimo para la compañía en la pérdida de confianza de sus clientes, de sus consumidores, en la pérdida de confianza de sus mismos empleados y proveedores, ¿verdad? Entonces una compañía podría meterse no solo en problemas legales y financieros al estar comercializando datos privados o utilizando datos privados para el ejercicio de sus operaciones, sino que podría estar comprometiendo el futuro de su compañía de la misma forma. Y este es un tema de creciente importancia a raíz de los avances tecnológicos y este rol estratégico que los datos personales ha tenido derivado de las redes sociales. Probablemente hace unos 10 años, estos ejemplos que yo les di a ustedes pueden ser ejemplos normales y naturales que veíamos de verdad sin ninguna malicia, como con una justificación de operación y de buscar a los mejores elementos, pero hoy en día estos conceptos han variado y se basan más en el derecho de las personas a la privacidad y a la vida digna. La siguiente, por favor. Todos estos derechos de privacidad han sido desarrollados a través de algunos principios que han sido establecidos para Latinoamérica por la OEA. Me quiero remitir específicamente a la OEA porque pues, es lo que nos aplica a nuestros países por el momento, siempre y cuando nuestras compañías no sean, como les decía, subsidiarias o afiliadas de compañías americanas o de compañías que pertenecen a la Unión Europea, ya que en ese caso también estarían
siendo sujetos del Reglamento General de Protección de Datos para la Unión Europea, que es GPD, sus siglas, y pues algunas otras normas estatales y federales de Estados Unidos. Adicionalmente, es importante entender que si bien en un país la legislación local puede no estar bien desarrollada, como es en el caso de Guatemala, hay que tener en cuenta qué ha dicho las sentencias constitucionales de las cortes en nuestros países para entender el alcance que se debe dar a esta protección de datos. Muchas veces la regulación no proviene directamente de una norma establecida por el Congreso o el gobierno, sino que viene de las interpretaciones que nuestras cortes hacen de la norma. Así como en el caso anterior que yo les mencionaba, que en Guatemala la Corte de Constitucionalidad ha dictaminado respecto del uso de datos personales, bancarios y financieros, pues eso no está regulado en una norma como tal, sino que viene de una sentencia constitucional. Sin embargo, para tratar de homogeneizar las normas en relación con derechos de privacidad, la OEA desarrolló algunos principios que cualquier normativa en términos de protección de datos debería contener para Latinoamérica. Y estos principios reflejan los conceptos de autodeterminación en lo que respecta a la información, a la ausencia de restricciones arbitrarias del acceso a los datos y a la protección de la privacidad, la identidad, la dignidad y la reputación de todo ser humano. De nuevo, estos son principios que se insiste mucho y se estresa mucho la protección de estos principios para cada individuo en la forma en cómo se utilizan los datos privados de cada persona. ¿Podemos avanzar a la siguiente, por favor? Y los principios son, en grandes rasgos, primero, el de finalidades legítimas y la lealtad. Los datos se deben recopilar para finalidades legítimas y se deben recopilar siempre por medios legales y legítimos. Eso quiere decir que no se puede hacer la recopilación de datos por medio de actuaciones simuladas. Tiene que ser de una forma directa y clara. Y eso nos lleva al principio de transparencia y del consentimiento. La persona a la que se les está recabando los datos tiene que dársele la información de forma transparente y esa persona debe dar su consentimiento para el uso de esa información. La persona tiene que firmar y autorizar al que está recabando los datos para que esa persona pueda utilizar los datos para terceros. Pero ese consentimiento tiene que ser transparente. Es decir, el individuo tiene que saber con transparencia cuál es el alcance del uso de esa información. No puede ser solo que autorizó sin tener idea de cuál es el alcance del uso de esa información. Luego, la pertinencia y la necesidad. Los datos personales deben ser únicamente los que resulten adecuados, pertinentes y limitados al mínimo necesario para las finalidades específicas de su recopilación y tratamiento ulterior. Digamos que estamos recopilando datos para un estudio de marketing. ¿A usted le gustó el producto, sí o no? ¿A usted lo compraría de nuevo, sí o no? ¿A usted lo recomendaría a un tercero, sí o no? Ok. Dentro de un listado de esas preguntas no podría ponerse, por ejemplo, cuál es su orientación sexual, porque esta pregunta no es relevante ni tiene identificación alguna con el caso que se está llevando a cabo. Luego, exactitud de los datos. Siempre que se utilicen los datos deben mantenerse exactos, completos y actualizados. Es importante que la utilización de estos datos nunca se sacan de contexto. Es decir, no se pueden utilizar parcialmente. Los datos tienen que encajarse dentro de un conjunto que identifique a la persona que los está dando. El siguiente. De otra manera estaría manipulándose la información recibida. El penúltimo principio es el acceso, la rectificación, la cancelación, oposición y la portabilidad. Entonces, se debe disponer de métodos razonables y ágiles para que la persona que prestó sus datos pueda solicitar el acceso a ellos, la rectificación de ellos, la cancelación de la autorización, su oposición en lo que fuera aplicable
y su derecho a la portabilidad de estos datos personales. Es decir, tener completa garantía de que esos datos pueden ser removidos de las fuentes y bases de datos en donde se encuentren. Y por último, los datos personales sensibles. Estos deberían adoptar medidas de privacidad y de seguridad reforzadas, que sean acordes con la sensibilidad de los datos y su capacidad de hacer daño a los titulares de los datos. Entonces, si una persona o una entidad está recopilando datos personales, tiene que saber que esa recopilación tiene un riesgo altísimo para su compañía, porque el mal uso de esos datos podría conllevar a demandas importantes por el mal uso de información de datos sensibles, ¿verdad? Como les decía antes, los datos sensibles son los que más están garantizados y más están resguardados a nivel internacional y se tienen una base dentro de un régimen constitucional muy fuerte. La siguiente, por favor. Regresando a la RGDP, RGPD, que son los que hablaba en Europa, tienen principios similares, como ya ven, ¿verdad? No me voy a detener en cada uno de ellos por cuestiones de tiempo, pero pues básicamente están alineados a los principios de la OEA. La siguiente, por favor. Vamos a avanzar a la siguiente. Bueno, ¿y qué vamos a hacer para la protección de datos en la empresa? Regresando al tema que Carlos nos comentaba respecto del programa de compliance, tal vez un punto importante es que el tema de privacidad de datos, si bien puede formar parte de un programa de compliance, en realidad es un programa en sí mismo. Y en algunas regulaciones, esencialmente la regulación europea, tiene la obligación de, además de tener un oficial de cumplimiento, debe tenerse un oficial de protección de datos, que esa es la persona que debe ser, que cumplir todas las características que establecidas en la ley para poder garantizar que la compañía está cumpliendo los estándares internacionales en materia de protección de datos personales. Entonces, si ustedes quieren saber cuál es el estatus de su compañía respecto de este tema, pueden llevar a cabo estos pasos que yo les voy a comentar a continuación, que es iniciar un proceso de verificación sobre la protección de datos. La primera pregunta es, ¿quién dentro de su organización tiene acceso a los datos recolectados de clientes, de empleados y proveedores? Y aquí tienen que identificarse, ¿será que el servicio al cliente, recursos humanos, la gerencia de IT, los consultores externos o cualquier otro? ¿Verdad? ¿Quiénes están utilizando datos? La siguiente pregunta, por favor. ¿Con qué objetivo su organización recopila datos personales? Como ya les dije, ¿verdad? Puede ser con el objetivo de mantener una planilla al día y adecuada para temas de políticas internas de recursos humanos, si esto fuera recopilación de datos de sus empleados, si fuera de sus clientes, para mantener una lista de clientes activa, ¿verdad? Y manejar a nuestros clientes, si es para nuestros consumidores, quiero entender quién está comprando mis productos, etcétera, ¿verdad? Entonces, tengo que entender cuál es el objetivo principal de esa recopilación de datos para poder hacer un match entre los datos que se están recopilando, su pertinencia y su resguardo. Tercero, ¿alguna otra entidad o tercero tiene acceso a la información personal? Es decir, ¿hay algunas otras personas que puedan tener acceso a estas bases de datos? ¿Será que las subsidiarias de mi empresa pueden acceder a los datos que recabé en mi país? ¿Será que estoy entregando mis bases de datos a una compañía de marketing para que me haga un estudio de marketing respecto de mis productos? Se los estoy dando a las agencias de publicidad o de relaciones públicas, se las estoy dando a las agencias de outsourcing para que identifiquen, para que trasladen las planillas a tercerizados, por ejemplo. La cuarta pregunta sería, ¿la organización tiene algún otro contrato con terceros que pueda brindar la transferencia de información, tales como co-branding o joint ventures? Y la quinta pregunta, ¿bajo qué circunstancias su organización hace pública la información recabada? Entonces,
¿Qué tiene que ver esto? Tiene que ver es cómo guarda esa información. ¿Quién puede tener esa información? ¿Quién tiene acceso? Digamos que toda esta información se resguarda en una base de datos cuyo único acceso es la gerente de marketing o el gerente de IT. ¿Qué autorizaciones necesitan esas personas para utilizar esos datos, para compartirlos, para accesarlos? ¿Se tiene un proceso interno para eso? ¿Qué pasa en el caso de que tenga un hackeo interno, como decía Carlos, y un hacker robe toda esta información y pueda utilizar toda esta información como hemos visto en el Internet? Tengo como compañía un modelo de gestión interna, sé exactamente qué riesgo de hackeo puedo tener. Digamos, estoy cubierto para garantizarle a esas personas de quien he recabado datos que sus datos están protegidos al interno de la empresa, sí o no. Entonces, este es solo un resumen muy breve para una primera plática acerca de cómo recabar esta información y entender cuál es el estatus de su compañía respecto de la recabación de datos. Yo con esto voy terminando por aras del tiempo, pero definitivamente estoy a las órdenes. Si tienen alguna pregunta, si quieren que ampliemos al respecto de este tema y podamos ahondar un poquito más. Ahorita solo son pinceladas iniciales acerca de lo que es el manejo de la privacidad de datos, pero pues es un tema apasionante que da para mucho más y para entender cuáles son los riesgos en los que la operación se encuentra. Y tal vez solo quiero cerrar con lo que decía Carlos. Para entender un programa de cumplimiento, para entender las políticas que se implementan, lo primero que una compañía debe de hacer es entender cuáles son sus riesgos. Con eso cierro y pues ahora abro el micrófono para preguntas y respuestas, por favor. Entonces, tenemos una pregunta de Lucrecia Gálvez de Caballeros para El Salvador. ¿Qué pasa si llegan a comprar en efectivo y este producto va a ser usado para falsificar o vender productos no en ley? ¿Podría acusarse a la compañía de lavado de dinero? Vamos a pedirle... ¿Puede repetir la pregunta, por favor? Sí, claro que sí, ahora mismo. ¿Qué pasa si llegan a comprar productos en efectivo y este producto va a ser usado para falsificar o vender productos fuera de la ley? ¿Se podría acusar a la compañía de lavado de dinero? Por eso, en este caso, por eso la importancia de las medidas de debida diligencia del conocimiento a su cliente. ¿Por qué? Porque en algún dado caso usted tiene el respaldo que en su momento usted sí implementó las medidas necesarias para identificar a su cliente. En ese sentido, usted tendría cómo mostrar que no tenía conocimiento de que iban a utilizar este producto para este tipo de cometimiento de delitos. Gracias. La segunda pregunta para El Salvador también. ¿Quiénes son los sujetos obligados a tener un oficial de cumplimiento en El Salvador? Los sujetos obligados que deben de contar con un oficial de cumplimiento en El Salvador son aquellos sujetos que están bajo la supervisión de la Superintendencia del Sistema Financiero. Para aquellos sujetos obligados que no se encuentran bajo la supervisión del sistema financiero, deberán nombrar un encargado de cumplimiento. Gracias. Tenemos la mano levantada de Cindy López. No sé si Cindy todavía está conectada, si ya se le contestó su pregunta. Ok.
Voy a avanzar. Tenemos una pregunta de Rodolfo Domínguez. Dice, muchas gracias por la exposición. Se habló de recopilación de datos personales, pero ¿qué pasa con las empresas que no quieren compartir información financiera para conocerlos más a detalle? Buscan muchas veces comprar al contado o solamente quieren comprar al crédito, pero sin dar información al respecto. Gracias, Rodolfo. Sí, muchas gracias por la pregunta, es muy pertinente. En realidad, todas las compañías tienen el derecho de implementar sus políticas internas para el otorgamiento de créditos o ventas. Como antes decían nuestros colegas expositores, conocer a su cliente es parte de ese due diligence que se debe de hacer para entender con quién uno está negociando. Y pues evidentemente parte de la información a recabar dentro de conociendo a su cliente es esa información financiera. La respuesta entonces a esta pregunta pues no es muy fácil, pero en realidad si la persona no quiere compartir información financiera, de dónde vienen sus negocios o cuál es su estatus actual, pues yo le diría que tal vez este no es un buen cliente para su negocio. Tal vez solo, ahondando un poco en la respuesta, la verdad es que la obligación de asegurarse que la transacción o operación que estamos llevando a cabo sea legítima y lícita, está en la cabeza de cada uno de nosotros. Es decir, a lo largo del webinar hemos venido reiterando que esta cultura de cumplimiento y este cuidado la debemos tener no tanto por con quien hacemos o llevamos a cabo las operaciones, sino para estar en capacidad de probar ante cualquier eventualidad, incluso litigiosa, de carácter penal, también pudiera ser, ¿verdad? En la mayoría de los casos, en el tema de lavado o de financiamiento del terrorismo o de armas de destrucción masiva, tenemos que estar en capacidad de poder decir, yo entré en esta transacción con suficiente información que me dejó en capacidad de llevarla a cabo sin violentar esa obligación mía, es decir, propia de conocer con quién estoy entrando en relaciones comerciales o profesionales. Con lo cual es solamente reforzar la respuesta que daba Paola a Rodolfo de la importancia de establecer esos controles y el poder repensar entrar en relaciones con personas que se nieguen a proveer esa información. Gracias. Gracias, María Fernanda, por tu respuesta y por tu ampliación muy oportuna. Tenemos a José Carlos Soto, que nos pregunta, algunos de ustedes mencionaban acerca de un plan de trabajo al inicio de cada año. ¿Qué debería llevar ese plan de trabajo considerando que se debe de realizar enmarcado en la ley y los controles y procedimientos sugeridos por el oficial de cumplimiento? En el caso del plan de capacitación, si se debe de autorizar. José Carlos, no nos pusiste de qué país es tu pregunta, pero voy a darle la palabra a Carlos Ortega si nos puede dar respuesta para el tema del plan de cumplimiento. Es para Guatemala, perfecto. Gracias. Carlos, ¿quieres abordar esta respuesta? Claro, solo denme un segundito. Bueno, este es un tema meramente laboral. Y yo ahí, yo la verdad es que si no voy a entrar en un tema que es meramente laboral. Paola, en su experiencia, Perfecto. Sí, miren, el plan de cumplimiento tiene que ser constante. El plan de entrenamiento de los empleados debe de hacerse durante todo el año. Miren, lo normal es que se haga una vez al año. Yo personalmente recomiendo que el plan de entrenamiento se haga por lo menos una vez cada trimestre, aunque no sea de todos los temas que abarcan el código de conducta, por lo menos de temas principales. Porque el tema del cumplimiento, como bien decía Carlos, es un tema de cultura. Es un tema de que la compañía desarrolle su cultura y sepa, todos los empleados sepan
que el tema de ética y del plan de cumplimiento es prioridad para la compañía. Entonces, este plan debiera ser liderado por el oficial de cumplimiento en apoyo del área de recursos humanos y con el apoyo del área de auditoría. Auditoría interna para el desarrollo de la implementación de los controles internos que definitivamente van de la mano con la implementación del plan de cumplimiento. ¿Cada cuánto tiempo es óptimo dar mantenimiento a los clientes o a los proveedores? Igual forma, como se hace con los tratamientos de los empleados, por lo menos una vez al año es importante mandar un cuestionario a los clientes o a los proveedores, muy sencillo, muy básico, para no estarlos atacando, digamos, para que no se sientan como que están siendo atacados, pero como que no se olviden que la compañía tiene un plan de cumplimiento y que estos son los estándares sobre los cuales la operación lleva a cabo su negocio y cuáles son esos puntos que la compañía espera de sus proveedores y respecto de sus clientes, pues dentro del tema de conociendo a su cliente. ¿Quién es su cliente? Y si todavía, digamos, se establece esta relación estrecha entre ambas partes. Sara Cobos nos pregunta, ¿hasta dónde es correcto compartir información delicada de la empresa? ¿Cuál sería mi alto? Ejemplo, me piden accionista y porcentajes de acciones o mi libro de ventas. Temas que a mi criterio es información que no cualquiera debería de tener. Sí, Sara, depende para qué le están pidiendo esta información y quién se la está pidiendo. Intuyo que esta información generalmente se la está pidiendo la entidad bancaria, digamos, para relaciones financieras, que tiene que ver, como decía mi colega María Fernanda antes, es hasta dónde el banco puede entrometerse, digamos, en la operación del negocio. Y como vimos, los bancos tienen altas requerimientos de parte del ente regulador sobre la información que tienen que tener para conocer a su cliente. Entonces, dependiendo del país, muchas veces esta información que la entidad financiera le está solicitando deviene al mismo tiempo de la regulación que ellos están obligados a cumplir dentro de estas políticas de conociendo a su cliente. María Fernanda, no sé si quieres ampliar un poco sobre esa respuesta también. Sí, tal vez me robo un minutito para responderle también a José Carlos con el tema del programa de capacitación. Digamos que deberíamos primero, como hemos mencionado a lo largo del webinar, deberíamos tener muy claro nuestro negocio. Es decir, no es lo mismo un negocio financiero que un negocio de venta de vehículos o de venta de bienes inmuebles. Teniendo ese parámetro claro, deberíamos de establecer anualmente un programa de capacitación, digamos, cuando menos semestral, idealmente trimestral, donde vayamos actualizándonos en materia de señales de alerta y de cuál es la nueva tendencia que utilizan los delincuentes para lavar dinero, financiar terrorismo, lo que fuera. Sabemos que la tecnología ayuda muchísimo, tanto en negocios lícitos como en negocios ilícitos, con lo cual la obligación de capacitación estricta en términos de entidades reguladas es por lo menos semestral, pero nuestra recomendación es buscar dentro de su propio negocio cuáles son esos patrones nuevos que van generándose y que nos permitan establecer señales de alerta y permear esa información a lo largo de toda la organización, como bien decían mis colegas, particularmente el licenciado Ortega, decía, tenemos que entenderlo todos tenemos que saber. Entonces, esos programas de capacitación deben ser además ajustados a la audiencia y ajustados a lo que cada uno de ellos hace en su vida diaria para comprender y poner atención y poder levantar la señal de alerta en su momento. Eso por el lado de la pregunta de José Carlos, y por el lado del conocimiento del cliente, pues esos controles y esos requerimientos de información, por más que resulten de repente incómodos, como bien decía mi colega, la licenciada Galich, es recomendable, por lo menos anualmente, solicitar esa actualización de datos, solicitar que cualquier cambio nos sea informado, y desde la perspectiva de entidades supervisadas,
sí que hay una obligación de actualización anual de información, con lo cual los programas de las entidades supervisadas tienen necesariamente que parar y establecer una temporalidad anual de requerimiento de información. No sé si con esto puedo apoyar en la respuesta, igualmente quedo a las órdenes. Y aquí solo un tema, María Fernanda, sobre ese tema en particular. El límite, yo entiendo la preocupación y el temor de entregar información sensible de accionistas y de ventas y representantes legales, pero el límite lo impone la ley. La ley, estos requerimientos muchas veces o suelen ser requeridos por ley. Entonces, las empresas con las que uno va a contratar deben cumplir con lo que la ley establece. Si la ley pide que al momento de yo contratar con una firma de abogados, yo le tenga que revelar quiénes son mis accionistas, quién es mi beneficiario final, es obligación de la firma de abogados tener esa información. Esas son tendencias mundiales en Panamá. Hoy en día, para usted contratar con un abogado, tiene que entregarle quién es el beneficiario final. Tiene que saber quién es, a qué se dedica, el origen de fondos. Eso ya es una tendencia mundial que, si bien uno se puede sentir incómodo, si yo no lo cumplo, este proveedor no me va a dar el servicio. ¿Por qué? Porque el sancionado va a ser el proveedor. El que va a ser sancionado por ley, al que le van a imponer multas, es al proveedor. Entonces, si bien puede que nosotros no querramos dar esa información, nos sintamos incómodos, la ley no lo está obligando, ¿verdad? Y ahí es donde ya no se puede hacer mayor cosa. Entonces, Sara, viene una aclaración a esa respuesta. Dice, comprendo que para un banco sea razonable exigir esta información, pero para un proveedor X no debería de llegar a tanto. Deben crearse criterios. ¿Qué piensan mis colegas sobre esta pregunta? Carlos. Sí, aquí lastimosamente el tema de criterios muchas veces no es objeto de criterio, sino que es requerimiento de ley. Si la ley requiere saber quién es el accionista final, el beneficiario final de esta empresa, no queda criterio del proveedor del banco, no queda criterio de la firma de abogados, no queda criterio de la institución con la que va a trabajar. Es la obligación de entregar, de revelar ese nombre de ese individuo que es el beneficiario final, por ejemplo. Que eso es lo más común. Carlos, podríamos decir ahí, tal vez, no sé, Mapper, si quieres abordar un poco, pero que también tiene que ver con si el proveedor es parte de estas personas obligadas que la ley establece. Correcto, sí. Para el tema. Sí, a eso me refiero cuando la ley lo requiere, es si el proveedor por ley tiene que tener conocimiento de con quién va a contratar y quién es el beneficiario final de esa persona, tiene que obtenerlo. Y por eso doy el ejemplo burdo, pero es un ejemplo en Panamá. Si uno quiere contratar con una firma de abogados, los panameños, la firma de abogados, al ser una persona obligada, tiene que saber por ministerio de la ley quién es el beneficiario final del cliente. ¿Por qué? Porque a través de la firma de abogados puede llevarse a cabo la comisión de hechos ilícitos. Por eso es que se busca ese know your client. Y lastimosamente no es a criterio del proveedor si lo pido o no lo pido. Nuevamente es objeto de sanción si no se pide. María Fernanda. Sí, yo y sin perjuicio de que tal vez Ileana o Lorena quieran abordar o ahondar en el tema rápidamente, decirle, Sara, que comprendo que no debería llegar hasta allá, pero como hemos venido diciendo, es una prevención para ustedes mismos. Es decir, en la medida en la que uno pueda acreditar que ha llevado un proceso de diligencia, de conocer con quién está entrando en relaciones profesionales o comerciales, pues verdaderamente puede ser encajoso de repente tener que estar pregunta y requiriendo información, pero es de alguna manera una seguridad que ustedes mismos están proveyendo, porque entonces al momento de cualquier investigación o lo que fuera, se estaría en capacidad de comprobar que se hizo esa consulta y esa verificación. Gracias. Muy bien, lamentablemente estamos ya una hora atrasados, estamos sobre el tiempo. Voy a dejarlo ahí, tenemos algunas otras preguntas, pero pues lamentablemente ya hemos llegado a la hora. Este es un tema apasionante de nuevo y
podemos tener otros webinars para seguir aclarando. Les pido por favor que nos escriban, llámenos si tienen más dudas, si quieren pues que nos reunamos y platiquemos sobre puntos específicos o hacer otro webinar sobre temas que sean de su interés respecto del compliance, por favor, háganoslo saber. Aquí les dejamos nuestro contacto y nuestros correos para que ustedes puedan comunicarse con nosotros y nosotros encantados de poder seguir hablando de este tema apasionante que a todos los comparecientes, a los panelistas, mejor dicho, nos encanta y pues sin duda que quisiéramos seguir hablando de esto para poderlos apoyar y hacer que nuestros negocios prosperen dentro de una cultura de cumplimiento. Muchas gracias y hasta luego.